El Librero del Rincón regresa con otro audiolibro. En esta ocasión presentamos la lectura del cuento La llave de plata de Howard Phillips Lovecraft, el cual también pertenece al libro Viajes al otro mundo, ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter, publicado en 1971. El cuento fue escrito en 1926, publicado por primera vez en enero de 1929 en Weird Tales, y más tarde recopilado en The Outsider and Others. Lovecraft vio en los sueños un recurso fundamental para la comprensión del mundo y de sí mismo. De acuerdo con el estudio introductorio del volumen 1, escrito por Juan Antonio Molina Foix, en Narrativa completa de Lovecraft, menciona que estos continuos viajes imaginarios, que en un principio constituían para él una simple evasión de la realidad, se convirtieron rápidamente en parte esencial de su obra. A nivel metafórico, constituían un espacio para la experiencia transformadora, el descubrimiento personal. En La llave de plata se narran las diferencias entre la realidad y los sueños, de tal forma que, según Rafael Llopis, se configura como una biografía simbólica del autor. En este relato, Randolph Carter cuenta que ha perdido una llave que poseyó durante su infancia y que le permitía acceder al maravilloso mundo de los sueños. Al crecer, busca compensar la ausencia de sueños estudiando el mundo a partir de la filosofía, la ciencia, la religión y hasta en los saberes ocultos, sin lograr encontrar ni la satisfacción ni la belleza en la vida cotidiana. Pronto todos sus esfuerzos se vuelcan en la búsqueda para regresar al mundo de los sueños. La llave de plata, de Howard Phillips Lovecraft. Cuando tenía 30 años, Randolph Carter perdió la llave de la puerta de los sueños. Antes de eso había suplido el prosaísmo de la vida cotidiana con excursiones nocturnas a extrañas ciudades situadas más allá del espacio, y a preciosas e increíbles tierras fértiles al otro lado de mares etéreos. Pero cuando la edad madura le endureció, sintió que esos privilegios se le escabullían poco a poco, hasta que finalmente los perdió por completo. Sus galeras ya no pudieron remontar el río Ucranos, más allá de los dorados capiteles de Tran, ni sus caravanas de elefantes pudieron atravesar las fragantes selvas de Clet, donde olvidados palacios de jaspeadas columnas de marfil duermen bajo la luna, hermosos e intactos. Había leído mucho acerca de cosas reales y había hablado con demasiada gente. Los filósofos bienintencionados le habían enseñado a examinar las relaciones lógicas de las cosas y a analizar los procesos que originaban sus pensamientos y sus quimeras. Su capacidad de asombro había desaparecido y había olvidado que toda la vida no es más que un conjunto de imágenes en nuestro cerebro y que no hay ninguna diferencia entre las que son fruto de las cosas reales y las engendradas por nuestros sueños más íntimos, ni ninguna razón para apreciar unas más que otras. La costumbre le había machacado los oídos con una supersticiosa veneración por todo lo que es tangible y existe físicamente, y le había hecho avergonzarse en su fuero interno por albergar tales ensueños. Los sabios le habían dicho que sus inocentes fantasías eran inanes y pueriles, y él lo creía porque era capaz de comprender que podían serlo perfectamente. Lo que no recordaba era que los hechos reales son igual de inanes y pueriles, y más absurdos aún, ya que sus actores se empeñan en suponerlos llenos de sentido e intención, mientras el ciego cosmos se esfuerza sin objeto para sacar las cosas de la nada, y de las cosas vuelve a la nada otra vez, sin tener en cuenta ni reconocer los deseos o la existencia de las mentes que de vez en cuando fluctúan de manera efímera en la oscuridad. Lo habían encadenado a las cosas reales, y luego le habían explicado el funcionamiento de esas cosas, hasta que el misterio hubo desaparecido del mundo. Cuando se lamentó y deseó ardientemente huir a las regiones crepusculares donde la magia moldea hasta los más pequeños fragmentos de vida y convertía las asociaciones mentales en perspectivas de intenso e inextinguible deleite, en vez de eso, lo encauzaron hacia los nuevos prodigios de la ciencia,
invitándolo a descubrir lo maravilloso en los vórtices del átomo y el misterio en las dimensiones del cielo. Y cuando hubo fracasado, y no encontró esas dádivas en las cosas cuyas leyes eran conocidas y mensurables, le dijeron que le faltaba imaginación y que todavía no estaba maduro, ya que prefería la ilusión del sueño a las ilusiones de nuestro mundo material. De modo que Carter había intentado hacer lo que los demás, imaginándose que los sucesos ordinarios y las emociones de las mentes más sencillas eran más importantes que las fantasías de los espíritus más excepcionales y delicados. No discrepó cuando le dijeron que en la vida real el dolor animal de un cerdo apaleado o de un labrador dispéptico es más importante que la incomparable belleza de Narad, con sus 100 puertas labradas y sus cúpulas de calcedonia, que él recordaba vagamente de sus sueños, y siguiendo su docto consejo, adoptó un esmerado sentido de la compasión y de la tragedia. Sin embargo, de cuando en cuando no podía evitar darse cuenta de lo superficiales, volubles y carentes de sentido que eran todas las aspiraciones humanas, y de la vacuidad con que nuestros impulsos reales contrastan con los pomposos ideales que manifestamos defender. Querría haber recurrido a la risa educada que le habían enseñado a utilizar contra la extravagancia y artificiosidad de los sueños, pues se daba cuenta de que la vida diaria de nuestro mundo es cabalmente tan extravagante y artificiosa y mucho menos digna de respeto debido a la carencia de belleza y a su estúpida reticencia a admitir su propia falta de motivos e intenciones. De esta manera, se convirtió en una especie de bromista, sin darse cuenta de que incluso el humor carece de sentido en un universo insensato, desprovisto de cualquier tipo de coherencia y falta de lógica. Los primeros días de esta servidumbre había recurrido a la tranquilizadora fe de Beato que le inculcó la ingenua confianza de sus padres, pues ella le ofrecía místicos senderos que parecían augurar una escapatoria a esta vida. Solo al examinarla con más detenimiento, observó la falta de imaginación y de belleza, la rancia y prosaica trivialidad, la gravedad de Sabiondo y las grotescas pretensiones de verdad unánime que prevalecían de manera fastidiosa y abrumadora en la mayor parte de quienes la profesaban. O se dio perfecta cuenta de la torpeza con que trataban de mantener vivos, literalmente, los crecientes temores y sospechas de una raza primordial enfrentada a lo desconocido. A Carter le fastidiaba ver la solemnidad con que la gente trataba de interpretar la realidad terrenal a partir de viejos mitos, que a cada paso adelante de su jactanciosa ciencia refutaba, y esa seriedad que no veía al caso mató el apego que podía haber sentido por las antiguas creencias si éstas se hubieran contentado con ofrecer ritos sonoros y desahogos emocionales bajo pretexto de tratarse de verdaderas fantasías etéreas. Pero cuando se puso a estudiar a los que se habían librado de los viejos mitos, los encontró aún más peligrosos que quienes no lo habían hecho. No sabían que la belleza reside en la armonía, y que en este cosmos sin objeto, el encanto de la vida no sigue ningún patrón, salvo únicamente su concordancia con los sueños y los sentimientos que han modelado a tientas nuestras pequeñas esferas a partir del caos. No veían que el bien y el mal, la belleza y la fealdad, solo son consecuencias ornamentales de un punto de vista, cuyo único valor reside en su vinculación con lo que por azar pensaron y sintieron nuestros padres, y cuyos detalles más sutiles son diferentes en cada raza y en cada cultura. En cambio, negaban por completo todas esas cosas, o las transferían a los rudimentarios y vagos instintos que compartían con las bestias y los palurdos, de modo que sus vidas se arrastraban escandalosamente por el dolor, la fealdad y la desproporción, aunque henchidas del absurdo orgullo de haber escapado de un universo no más imperfecto que el que todavía la sostenía. Habían trocado los falsos dioses del temor y de la devoción ciega por los del libertinaje y de la anarquía. Carter no gozaba del todo de esas modernas libertades.
ya que su bajeza y sordidez asqueaban a un espíritu como el suyo, amante de la belleza exclusiva, al tiempo que su razón se rebelaba contra la lógica endeble con la que sus adalides trataban de dar un barniz superficial y aparente a los impulsos brutales mediante una santidad arrebatada a los ídolos que habían desechado. Veía que la mayor parte de ellos, de acuerdo con su descartado clericalismo, no podían zafarse de la engañifa de que la vida tiene un sentido distinto del que los hombres se imaginan, ni separar las rudimentarias nociones de ética y compromiso de la idea de belleza, aun cuando, a la luz de sus descubrimientos científicos, toda la naturaleza proclama a los cuatro vientos su inconsciencia y su impersonal amoralidad. Pervertidos y prejuiciados por sus preconcebidas ilusiones de justicia, libertad y coherencia, habían abandonado el antiguo saber, las viejas costumbres y las antiguas creencias, sin pararse nunca a pensar en que ese saber y esas costumbres eran los únicos responsables de sus actuales pensamientos y opiniones, las únicas guías y los únicos modelos en un universo desprovisto de sentido, de objetivos fijados y de puntos de referencia estables. Habiendo perdido esos marcos artificiales, sus vidas se volvieron carentes de dirección y de interés, hasta que finalmente se esforzaron por ahogar su tedio en bullicio y en la supuesta utilidad, en el ruido y en la excitación, en los alardes bárbaros y en las sensaciones animales. Y cuando se cansaron de todas esas cosas o les defraudaron, o el asco que les daba les hizo reaccionar, cultivaron la ironía y la mordacidad y criticaron el orden social. Nunca llegaron a darse cuenta de que sus irracionales fundamentos eran tan cambiantes y contradictorios como los dioses de sus mayores, ni de que la satisfacción de un momento supone la ruina del siguiente. La belleza serena y duradera solo ocurre en los sueños, y el mundo ha desperdiciado ese consuelo cuando, en su adoración de lo real, rechazó los secretos de la infancia y la inocencia. En medio de aquel caos de falsedad y descontento, Carter intentó vivir como correspondía a un hombre dotado de ingenio y con un buen patrimonio. Cuando sus sueños se desvanecieron con la irrisión de la edad, ya no pudo creer en nada. Pero su afición por la armonía lo mantuvo unido a las costumbres propias de su raza y condición. Atravesaba impasible las ciudades de los hombres y suspiraba porque ninguna perspectiva le parecía enteramente real, porque cada destello del sol en los tejados altos y cada vislumbre de las plazas balaustradas a las primeras luces del anochecer le recordaban los sueños que había tenido tiempo atrás, y le hacía sentir nostalgia por los países etéreos que ya no sabría encontrar. Viajar no era más que un burdo remedo, e incluso la Primera Guerra Mundial le conmovió bien poco, aunque se alistó desde el principio en la Legión extranjera de Francia. Durante algún tiempo buscó amigos, pero no tardó en cansarse de la vulgaridad de sus emociones y de la monotonía y grosería de su imaginación. Se alegraba un tanto de que sus familiares se encontraran lejos y de haber perdido el trato con ellos, pues no habrían sabido comprender su vida mental. Es decir, ninguno salvo, quizás, su abuelo y su tío abuelo Christopher, pero los dos hacía tiempo que habían muerto. Así que empezó de nuevo a escribir libros, cosa que había dejado de hacer cuando se acabaron sus sueños, pero tampoco halló en ello ninguna satisfacción ni se sintió realizado, pues estaba demasiado al tanto de los asuntos de este mundo y ya no podía pensar en cosas hermosas como antaño. Su humor irónico echaba por tierra los alminares crepusculares que su imaginación erigía, y su vulgar temor a la inverosimilitud marchitaba las más delicadas y asombrosas flores de sus encantadores jardines. Una compasión convencional y ficticia impregnaba de sensiblería a sus personajes, en tanto que el miedo de la importancia de la realidad y de la necesidad de acontecimientos y emociones significativamente humanos rebajaba su brillante inspiración hasta convertirla en una alegoría apenas revelada y una chapucera sátira social. Sus nuevas novelas tuvieron un éxito que las anteriores jamás habían alcanzado, y cuando se dio cuenta de lo vacuas que debían ser para agradar al ignorante rebaño de lectores, las quemó y dejó de escribir.
Eran unas novelas muy elegantes, en las que se reía educadamente de los sueños que apenas esbozaba, pero comprendió que su sofisticación había socavado y destruido toda su vitalidad. Después de eso fue cuando adoptó deliberadamente el recurso a la ensoñación, y se interesó por las teorías de lo fantasmagórico y lo excéntrico, como un antídoto contra la banalidad. La mayor parte de ellas, sin embargo, no tardaron en poner de manifiesto su pobreza y su esterilidad, y pronto comprendió que las populares doctrinas ocultistas son tan aburridas e inflexibles como las científicas, aunque sin el más mínimo paliativo de verosimilitud que las redima. La estupidez más zafia, la falsedad y el pensamiento incoherente no pueden ser un equivalente del sueño. No constituyen ninguna evasión de la vida real para un espíritu de un nivel superior. De modo que Carter compró libros todavía más extraños y se puso a buscar autores más profundos y desmesurados, de fantástica erudición. Ahondó en los arcanos de la conciencia que pocos habían estudiado, y aprendió cosas acerca de los secretos abismos de la vida, de la leyenda y de la antigüedad inmemorial que lo trastornaron ya para siempre. Decidió vivir a un nivel más inhabitual y amuebló su casa de Boston para que se ajustara a sus cambiantes caprichos. Una habitación para cada uno de ellos, que adornó con colores adecuados, amuebló con libros y objetos convenientes, y proveyó de aparatos que generasen las apropiadas sensaciones de luz, calor, sonido, sabor y olor. En una ocasión oyó hablar de un sureño al que todos rehuían y temían por las cosas blasfemas que leía en libros prehistóricos y en tabletas de arcilla que había traído clandestinamente de la India y de Arabia. Fue a visitarlo, vivió con él y compartió sus estudios durante 7 años, hasta que el horror le sorprendió una noche en un cementerio arcaico y desconocido, y de los 2 que habían entrado solo salió uno. Entonces regresó a Arkham, la antigua ciudad de sus antepasados en Nueva Inglaterra, famosa por su terrible persecución de brujas, y allí tuvo experiencias en la oscuridad, entre vetustos sauces y ruinosos tejados con cubiertas a la holandesa, que le hicieron sellar para siempre ciertas páginas del diario de uno de sus antecesores de ideas extravagantes. Pero aquellos horrores únicamente le llevaron al borde de la realidad y no a la auténtica región de los sueños que había conocido en su juventud. Así que, cuando cumplió los 50 años, perdió toda esperanza de paz o de satisfacción, en un mundo demasiado atareado para gozar de la belleza y demasiado juicioso para resignarse a los sueños. Habiendo comprendido al fin la falacia y la inutilidad de las cosas reales, Carter pasó sus días apartado del mundo, recordando con melancolía y de manera desilvanada su juventud plagada de sueños. Consideró que era una solemne tontería tomarse la molestia de seguir viviendo, y se procuró, a través de un sudamericano conocido suyo, una poción muy extraña, que podía relegarlo al olvido sin el menor sufrimiento. Sin embargo, la inercia y la fuerza de la costumbre le obligaron a aplazar dicha medida, y siguió languideciendo sin tomar una decisión, recordando los viejos tiempos, quitando las extrañas colgaduras de las paredes, y haciendo reparaciones en la casa para dejarla como estaba cuando era niño, vidrieras púrpuras, muebles victorianos y todo lo demás. Con el paso del tiempo, casi llegó a alegrarse de haber demorado su suicidio, pues los vestigios de su juventud y su ruptura con el mundo hicieron que la vida y su complejidad le pareciesen muy distantes e irreales, tanto que volvió a introducirse sigilosamente en sus sueños nocturnos una pizca de magia y esperanza. Durante años, en aquellos sueños solo había visto los reflejos deformados de las cosas cotidianas, como suele ocurrir en los sueños más corrientes, pero a partir de entonces retornó el vislumbre de algo más extraño y espantoso, algo de una inmanencia vagamente aterradora, que consistía en imágenes de una tensa nitidez de sus días de niño y le hacía recordar cosas intrascendentes que había olvidado hace ya mucho tiempo. A menudo se despertaba llamando a su madre y a su abuelo, aunque ambos descansaban en sus tumbas desde hacía más de un cuarto de siglo. Hasta que una noche su abuelo le recordó la llave. Aquel viejo erudito encanecido, de aspecto tan vigoroso como cuando vivía,
Le habló larga y seriamente de su antigua estirpe y de las extrañas visiones que habían tenido aquellos hombres refinados y sensibles que formaron parte de ella. Habló del cruzado de ojos centellantes, que aprendió extravagantes secretos de los sarracenos que lo tuvieron cautivo, del primer Sir Randolph Carter, que estudió magia cuando reinaba Isabel. Le habló también de Edmund Carter, que se había librado por los pelos de ser ahorcado durante los procesos por brujería en Salem, y había guardado en un cofre antiguo una gran llave de plata que le habían transmitido sus antepasados. Antes de que Carter despertara, su discreto visitante le dijo dónde encontraría el cofre. Dicho cofre, tallado en madera de roble, era de una prodigiosa antigüedad, y desde hacía 2 siglos ninguna mano había levantado su grotesca tapa. Lo encontró entre el polvo y las sombras del gran desván, apartado y olvidado en el fondo de un cajón de una alta cómoda. Medía alrededor de 1 pie cuadrado, y tenía unos bajorrelieves góticos tan aterradores que no le extrañó que nadie se hubiera atrevido a abrirlo desde los tiempos de Edmund Carter. Al sacudirlo, no emitió ningún ruido, pero despidió un enigmático olor a especias olvidadas. Lo de que contenía una llave era, desde luego, una vaga leyenda, y el padre de Randolph Carter nunca había sabido que tal cofre existiese. Estaba guarnecido con herrajes herrumbrosos y no había forma alguna de abrir su enorme cerradura. Carter creía vagamente que dentro encontraría la llave de la perdida puerta de los sueños, pero su abuelo no le había dicho una sola palabra de dónde y cómo usarla. Un viejo criado suyo forzó la tapa tallada, y al hacerlo, tembló al ver que las horribles caras le miraban de soslayo desde la ennegrecida madera con una familiaridad algo fuera de lugar. En el interior, envuelta en un pergamino descolorido, había una enorme llave de plata deslustrada, cubierta de enigmáticos arabescos, pero no había ningún tipo de explicación aparente. El pergamino era voluminoso y solo contenía unos extraños jeroglíficos en una lengua desconocida, trazados con un viejo junco. Carter reconoció en ellos los mismos caracteres que había visto en cierto rollo de papiro que pertenecía al terrible erudito sureño que había desaparecido a medianoche en un cementerio innominado. Aquel hombre temblaba siempre que consultaba el rollo, y Carter se estremeció también en aquel momento. Pero limpió la llave y todas las noches la guardaba cerca de él, dentro de su aromático estuche de roble viejo. Entretanto, sus sueños eran cada vez más pintorescos, y aunque no mostrase ninguna de aquellas extrañas ciudades, ni los increíbles jardines de los viejos tiempos, adoptaron una apariencia precisa, cuya finalidad quedaba bien clara. A lo largo de los años lo llamaban, y lo atraían mediante las voluntades unidas de todos sus antepasados hacia alguna fuente oculta y ancestral. Entonces comprendió que debía volver al pasado y fundirse con las viejas cosas, y día tras día pensó en los cerros del norte, donde se hallan las encantadas Arkham y el impetuoso Miskatonic, y la rústica y solitaria heredad de sus antepasados. Bajo la melancólica luz del otoño, Carter tomó el viejo camino que recordaba, dejando atrás la primorosa sucesión de cerros ondulados y prados cercados de piedra, el lejano valle de laderas cubiertas de bosque, la serpenteante carretera con sus abrigadas granjas y los cristalinos meandros del Miskatonic, cruzando aquí y allá por rústicos puentes de madera o de piedra. En una de sus curvas vio el grupo de olmos gigantescos, entre los cuales había desaparecido de forma extraña uno de sus antepasados 1 siglo y medio antes, y se estremeció cuando el viento sopló entre ellos de manera significativa. Luego apareció la ruinosa alquería del viejo Woody Fowler, el brujo, con sus endiablados ventanos y su gran tejado que descendía casi hasta el suelo por el lado norte. Pisó el acelerador al pasar por delante, y no aminoró la marcha hasta haber coronado el cerro donde había nacido su madre, y antes que ella los padres de su madre, en una vieja casa blanca al otro lado de la carretera, que todavía conservaba un aspecto soberbio y desde la que se contemplaba un impresionante paisaje delicioso de declives rocosos y verdes centelleantes, en cuyo horizonte se divisaban los lejanos capiteles de Kingsport, y más al fondo todavía se adivinaba la presencia de un mar arcaico cargado de sueños.
Luego llegó a la ladera más empinada donde se alzaba la antigua casa de los Carter, que no había visto desde hacía 40 años. La tarde estaba ya muy avanzada cuando llegó al pie de la ladera, y a mitad de camino se detuvo en un recodo a echar un vistazo al extenso paisaje, lustroso y soberbio bajo los mágicos raudales de luz sesgada que sobre él derramaba el sol poniente. Toda la novedad y la expectación de sus sueños recientes parecía estar presente en aquel paisaje silencioso y misterioso que le recordaba las incógnitas soledades de otros planetas, mientras recorría con la mirada los desiertos prados aterciopelados que brillaban ondulantes entre sus tapias derribadas, los mazos de bosques de ensueño que hacían resaltar las lejanas alineaciones superpuestas de cerros purpúreos, y el espectral valle poblado de árboles, que descendía entre sombras hacia las malsanas y húmedas hondonadas donde las aguas de escorrentía canturreaban y borboteaban entre turgentes y retorcidas raíces. Algo le hizo darse cuenta de que los automóviles estaban fuera de lugar en el reino que él buscaba, de modo que dejó el suyo junto al lindero del bosque y, metiéndose la gran llave en el bolsillo de la chaqueta, siguió subiendo al pie por la cuesta. Los árboles lo rodearon por completo, aunque sabía que la casa se alzaba sobre el elevado montículo despejado de árboles salvo por el norte. Se preguntó qué aspecto tendría, ya que estaba vacía y abandonada por negligencia suya desde la muerte de su extraño tío abuelo Christopher, ocurrida hacía 30 años. Durante su niñez había disfrutado de las largas temporadas que pasó allí, y había descubierto raras maravillas en los bosques que se extendían al otro lado del huerto. Las sombras se hicieron más espesas a su alrededor, pues se aproximaba la noche. De pronto se abrió un claro entre los árboles, a su derecha, de modo que pudo ver a lo lejos leguas y más leguas de praderas bañadas de luz crepuscular, y divisó al fondo la aguja del campanario de la iglesia congregacional de Kingsport, que se alzaba sobre Central Hill. Encendidos con el último resplandor del día, los cristales de las lejanas vidrieras reflejaban llamaradas de fuego. Después, al adentrarse de nuevo en las sombras, recordó con un sobresalto que aquella visión momentánea solo podía venir de sus recuerdos infantiles, puesto que hacía mucho tiempo que habían derribado la antigua iglesia blanca para hacer sitio al hospital congregacional. Había leído la noticia con interés, ya que el periódico hablaba de unas extrañas galerías o pasadizos que se habían encontrado en la roca, bajo sus cimientos. En medio de su perplejidad, le pareció oír una voz de pito, y al darse cuenta de que le era familiar después de tantos años, volvió a sobresaltarse. El viejo Benaiah Corey había estado al servicio de su tío Christopher, y era ya un anciano en aquella época lejana de sus visitas infantiles. Entonces debía tener más de 100 años, pero aquella voz aflautada no podía ser de nadie más. Carter no pudo distinguir las palabras, pero el tono era obsesionante e inconfundible. ¿Quién iba a imaginar que el viejo Benny G todavía estuviese vivo? Señorito Randy, ¿dónde estás? ¿Quieres matar de un susto a tu tía Marty? ¿No te dijo que te alejaras de la casa durante la tarde y que volvieras en cuanto anocheciera? ¡Randy! Nunca he visto a un mozo que le guste más escaparse al bosque. Se pasa la mitad del tiempo mirando a las musarañas en aquella guarida de serpientes en la arboleda de arriba. ¡Tú! ¡Randy! Randolph Carter se paró en medio de aquella oscuridad como boca de lobo y se restregó los ojos con la mano. Pasaba algo raro. Se encontraba en algún lugar donde no debía estar. Se había perdido en un sitio muy apartado donde no le correspondía estar y era imperdonablemente tarde. No había prestado atención a la hora que marcaba el reloj del campanario de Kingsport, aunque podía haberla visto fácilmente con el catalejo del bolsillo, pero sabía que su retraso era algo más que extraño e inaudito. No estaba seguro de haber cogido el catalejo y se metió la mano en el bolsillo de la blusa para ver si lo llevaba. No lo traía. Pero llevaba la llave de plata que había encontrado en algún sitio dentro de un cofre. Tío Chris le había dicho en cierta ocasión algo muy raro acerca de un cofre sin abrir que contenía una llave, pero tía Marta le había interrumpido bruscamente.
diciendo que no era el tipo de cosas para contar a un niño que ya tenía la cabeza demasiado llena de extrañas fantasías. Trató de recordar exactamente dónde había encontrado la llave, pero algo pareció desconcertarle. Se preguntó si no sería el desván en la casa de Boston, y recordó vagamente haber sobornado a Parks con la mitad de su asignación semanal para que le ayudara a abrir el cofre y guardara silencio sobre el asunto. Pero cuando se acordó de eso, el rostro de Parks le pareció muy extraño, como si de repente las arrugas de muchos años hubieran invadido al eficiente y menudo Cockney. ¡Randy! ¡Randy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Randy! Una linterna que se balanceaba apareció por la negra curva, y el viejo Benaya se abalanzó sobre la figura silenciosa y perpleja del peregrino. ¡Maldito muchacho! ¡Así que eres tú! ¿Por qué no contestas? ¿Te ha comido la lengua el gato? Hace media hora que te estoy llamando. Has tenido que oírme hace mucho. ¿No sabes que tu tía Marta está muy inquieta porque andas ahí tan tarde? Espera que se lo diga a tu tío Chris y ya verás cómo se enfada. Deberías saber que estos bosques no son el lugar apropiado para que andes a estas horas. Fuera hay cosas de las que nada bueno puedes esperar, como mi abuelo sabía antes que yo. Vamos, señorito Randy, o Hannah ya no nos guardará la cena. De modo que Carter siguió adelante por la carretera, donde las admirables estrellas brillaban con luz tenue a través de las ramas de otoño, y los perros ladraron mientras la luz amarillenta de las vidrieras brillaba tras la última curva del camino, y las pléyades centelleaban al otro lado del montículo donde se alzaba amenazante, sobre el oscuro poniente, la negra silueta de un tejado con cubierta a la holandesa. Tía Marta estaba en el umbral, y no riñó con demasiada severidad al pequeño tunante cuando Benaya lo metió a empellones. Conocía lo suficiente al tío Chris para suponer que tales cosas eran propias de los Carter. Randolph no le enseñó la llave, sino que cenó en silencio y solo protestó cuando llegó la hora de acostarse. A veces soñaba mejor cuando estaba despierto, y además quería utilizar esa llave. A la mañana siguiente, Randolph se levantó temprano, y habría echado a correr hacia la arboleda de arriba, si su tío Chris no lo hubiera atrapado y obligado a tomar asiento para desayunar. Echó una mirada impaciente por aquella habitación de techo bajo con una alfombra andrajosa, por las vigas descubiertas y los postes de las esquinas, y solo sonrió cuando las ramas del huerto arañaron los cristales emplomados de la ventana de atrás. Los árboles y los cerros quedaban muy cerca de él y constituían las puertas de aquel reino intemporal que era su verdadera patria. Luego, cuando le dejaron libre, se registró el bolsillo de la blusa para saber si estaba allí la llave, y una vez se aseguró de ello, se largó. Cruzó el huerto hacia arriba, por donde el cerro boscoso volvía a elevarse por encima incluso del montículo sin árboles. El suelo del bosque estaba tapizado de musgo y lleno de misterio, y de cuando en cuando se elevaban entre los troncos hinchados y retorcidos de un bosque sagrado, bajo la luz difusa, grandes rocas de líquenes como si fueran monolitos druidas. Durante su ascenso, Randolph cruzó un impetuoso torrente cuyo salto de agua, un poco más lejos, entonaba misteriosos conjuros rúnicos a los faunos al acecho, a los egipanes y a las dríadas. Entonces llegó a la extraña cueva que se abría en la falda del bosque, a la temible madriguera de serpientes que los campesinos evitaban, y de la que Benaya le había aconsejado una y otra vez que se mantuviera alejado. Era profunda, más profunda de lo que cualquiera que no fuera Randolph hubiera sospechado, pues el muchacho había descubierto una hendidura en el rincón más profundo y oscuro que conducía a una gruta más elevada, un lugar embrujado y sepulcral cuyos graníticos muros daban la extraña impresión de haber sido trazados deliberadamente por algún artífice. En aquella ocasión entró reptando, como de costumbre, alumbrándose con las cerillas que hurtó de la caja hermética del cuarto de estar, y consiguió meterse por la última grieta con una impaciencia difícil de explicar incluso para él mismo. No sabría decir por qué se acercó a la pared más lejana con tanta confianza, ni por qué sacó instintivamente la gran llave de plata. Pero siguió adelante y, cuando regresó a casa aquella noche dando brincos, no alegó ninguna excusa por su retraso, ni prestó la más mínima atención a los reproches que se ganó por haber ignorado por completo la llamada que anunciaba la comida de mediodía.
Actualmente todos los parientes lejanos de Randolph Carter están de acuerdo en que algo le ocurrió cuando tenía 10 años que agudizó su imaginación. Su primo Ernest B. Aspinwall, el terrateniente de Chicago, es 10 años mayor que él y se acuerda perfectamente del cambio operado en el muchacho después del otoño de 1883. Randolph había tenido visiones de paisajes fantásticos que muy pocos habían visto antes, y más extraños todavía eran algunos de los poderes que mostró en relación con cosas muy reales. Parecía, en resumidas cuentas, haber adquirido el don singular de la profecía, y reaccionaba de modo inusitado ante cosas que, aunque en aquel momento carecían de importancia, más tarde se comprobaba que justificaban sus singulares opiniones. En las décadas posteriores, a medida que aparecían, uno tras otro, en el libro de la historia nuevos inventos, nuevos nombres y nuevos acontecimientos, la gente recordaba de vez en cuando sorprendida que años antes Carter había dejado escapar despreocupadamente alguna palabra relacionada sin duda con cosas que iban a suceder mucho tiempo después. Él mismo no comprendía sus propias palabras, ni sabía por qué ciertas cosas le hacían sentir determinadas emociones, aunque suponía algún sueño olvidado debía ser responsable de ello. No más tarde de 1897, se puso pálido cuando cierto viajero mencionó el pueblo francés de Belvoir-en-Santerre, y sus amigos le recordaron después porque en 1916 fue gravemente herido precisamente allí, mientras servía en la Legión extranjera durante la Primera Guerra Mundial. Los parientes de Carter hablan mucho de estas cosas porque hace poco que ha desaparecido. Su viejo criado, el menudo Parks, que durante muchos años había soportado con paciencia sus extravagancias, fue el último que lo vio aquella mañana en que se fue en coche llevándose una llave que había encontrado recientemente. Parks le había ayudado a sacar la llave del antiguo cofre que la contenía, y se sentía singularmente impresionado por los grotescos relieves que adornaban dicho cofre, y por algún otro extraño motivo que no podía mencionar. Cuando Carter se marchó, le había dicho que se iba a visitar su país ancestral en los alrededores de Arkham. A mitad de camino de Elm Mountain, por la carretera que conduce a las ruinas de la vieja residencia de los Carter, encontraron su coche cuidadosamente aparcado en la cuneta, y en su interior había un cofre de madera aromática, adornado con unos relieves que asustaron a los campesinos que tropezaron con el vehículo. El cofre contenía tan solo un misterioso pergamino, cuyos caracteres no fueron capaces de descifrar o identificar ningún lingüista ni ningún paleógrafo. La lluvia había borrado cualquier posible huella, aunque los inspectores de policía de Boston podrían haber dicho algo acerca de las evidentes alteraciones en las vigas derrumbadas de la mansión de los Carter. Era, según declararon, como si alguien hubiera andado rebuscando entre las ruinas no hacía mucho. Un pañuelo blanco corriente encontrado un poco más allá en la ladera, entre las rocas del bosque, no pudo ser identificado como perteneciente al desaparecido. Existen repliegues en el tiempo y en el espacio, en la fantasía y en la realidad, que solo un soñador puede adivinar. Y, por lo que sé de Carter, creo que simplemente ha descubierto una forma de atravesar esos laberintos. Si regresará o no alguna vez es algo que no puedo decir. Él buscaba en las perdidas regiones de sus sueños y suspiraba por los días de su infancia. Encontró una llave, y no sé por qué creo que fue capaz de valerse de ella para obtener un extraño provecho. Se lo preguntaré cuando lo vea, porque espero encontrarlo de nuevo, dentro de poco, en cierta ciudad soñada que ambos solíamos frecuentar. Corre el rumor por Ulthar, más allá del río Sky, de que un nuevo rey ocupa el trono de ópalo de Lake Bath, la fabulosa ciudad que asienta sus torreones en lo alto de cavernosos acantilados de cristal que dominan aquel mar crepuscular donde los Norri, seres barbudos y provistos de aletas, construyen sus singulares laberintos, y creo saber cómo interpretar ese rumor. Por supuesto, espero con impaciencia ver aparecer esa gran llave de plata, porque en sus crípticos arabescos pueden estar simbolizados todos los designios y misterios de un cosmos ciegamente impersonal.